2 días antes de salir Uribe de su gobierno, entonces a partir del Ministerio de Medio Ambiente hicieron un decreto en el que modifican la ley de licencias ambientales, en el que dice que hay un artículo que establece muy puntual que es para este proyecto, pero que igual crea una tradición, crea un boquete en la legislación para que todos los proyectos de mineros, energéticos, de todo tipo, pues sean modificadas sus licencias ambientales. El artículo dice que los proyectos de este tipo podrán ser ajustados a la realidad ambiental. Entonces, ¿qué pasó? Ajustarse los proyectos a la realidad ambiental, esas licencias ambientales. Entonces, ¿qué pasó? En sucesivos días, EMGESA contrató un estudio con la Fundación Natura. La Fundación Natura hizo un estudio sobre el bosque seco tropical, y a partir de ese estudio hicieron una mesa acá en Neiva, donde entonces, a la luz de ese cambio a la realidad ambiental, porque la Fundación Natura pues les decía, por ejemplo, que el ecosistema de bosque tropical que había en la zona, por ejemplo, hacerle una vía perimetral, lo desarticulaba, se lo ubicó muy bien ese bosque seco tropical, que no podía ser que el bosque seco tropical lo compensaran con reforestación, por ejemplo, en el páramo de Miraflores, sino que tenía que ser la conservación del mismo bosque. Entonces se lo ubicó en una zona donde no tiene que EMGESA, sino encerrar y dejar que eso se poble de vegetación nativa de bosque seco tropical, ¿sí? Entonces, bajo ese argumento hicieron esa mesa acá en Neiva, y no modificaron solo lo ambiental, sino que también eliminaron la vivienda de las personas que no tenían vivienda en su predio original, el riesgo por gravedad y algunas otras cuestiones de índole social y ambiental. Entonces, con ese estudio técnico aprovecharon la modificación que hace Uribe a la legislación ambiental y ajustaron el proyecto a la realidad ambiental. Entonces, nuevamente, de estar cerca de los 900 millones de dólares en inversión, se devolvieron aproximadamente 140 millones de dólares en la inversión que tenía que hacer EMGESA aquí en la zona. Entonces, ¿qué vías jurídicas son las que hemos explorado a raíz de esa realidad? ¿Sí? Pues primero, hubo una reunión reciente de un equipo jurídico que asesora este proceso y que es el encargado de producir las acciones jurídicas de alto impacto. ¿Cuáles son esas acciones jurídicas? Lo primero es demandar esta modificación a la licencia ambiental, porque se ha identificado, según los jurídicos, que el término de ajustar los proyectos a la realidad ambiental, o sea, modificar una licencia que es un acto jurídico, y además la resolución misma que modifica la legislación de ambiental, ese concepto de ajustar no existe en los jurídicos. Una ley o se deroga o se modifica, no se ajusta. En ese sentido, es la cabida que ha argumentado este equipo jurídico de que tenemos de desmontar ese decreto y que se caiga esa modificación a la licencia. De esa manera volveríamos a los niveles de inversión en el proyecto inicial y pondríamos en dificultades a EMGESA, por un lado. Pero por otro lado, este proyecto, para la valoración de la tierra, hubo una comisión tripartita, una comisión que le ordena la legislación, que debe conformarse por Agustín Codaxi, un representante evaluador de predios de la comunidad y uno del gobierno. Esa comisión hizo un manual de valoración de la tierra, pero en la que no consideró, o en la que el aspecto fundamental que consideró fue la pendiente de la tierra, no las calidades edafológicas como son de gran calidad ahí en la zona. Eso significa que el suelo es bastante profundo en la zona. La cantidad de materia orgánica que se ha convertido en suelo en la zona es muy importante, y es uno de los suelos que ha sido valorados incluso por estudios de Naciones Unidas como uno de los mejores de Colombia, ¿sí? No por su extensión, sino por la calidad que hay en la zona, porque ya decía, desde 1670 vienen procesos de cultivos de cacao, y eso ha generado una muy buena calidad de suelo. Entonces, ese manual de precios unitarios, por testimonios del mismo representante de las comunidades, tiene muchos inconvenientes, entre esos la valoración de predios básicamente por la pendiente, ¿sí? Ahí califican los predios
predios llanos, tal calificación, inclinados a tantos grados, van desmejorando las condiciones y bajo eso le ponen un valor, ¿sí? Entonces otra acción jurídica va a ser demandar ese manual de valoración de tierras, y eso daría para que la tierra valga mucho más, ¿sí? Y una nueva complicación para EMGESA, porque ha pagado tierras a valores bajo un manual de precio unitario que no se ajustaba a la legislación colombiana. En el marco de este proceso se han realizado diferentes manifestaciones públicas, grandes movilizaciones como las del 14 de marzo de 2011 en Neiva y en el municipio de Gigante en contra del Quimbo, un movimiento social que refleja el inconformismo de un sector amplio de la población que considera que este proyecto destruye el territorio, la tierra y la biodiversidad. La movilización social ha sido el insumo que ha posibilitado que la gente esté en constante, digamos, atención a este proceso, de que se decida a defender sus derechos, a luchar por sus derechos, a que no es en una posición mendicante, sino en una posición de exigencia de derechos, que vamos a lograr que esta empresa responda por sus obligaciones frente a la afectación que le crea a las comunidades, ¿sí? Precisamente nos hablas de la movilización social como el insumo por el cual se ha hecho presente el carácter de las comunidades para reclamar sus derechos. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de resistencia por parte de las comunidades directamente, cuáles han sido los espacios. Ya hemos visto a lo largo de estos últimos meses diferentes manifestaciones, por ejemplo acá en Neiva, como marchas, conferencias. Entonces, directamente desde las comunidades afectadas, ¿cómo ha sido ese proceso de resistencia, esa forma de resistencia, a través de qué espacios? Bueno, perfecto. Pues por movilización social entendemos una cuestión muy amplia que va desde listo, pisar la calle, pisar las vías nacionales, pero también visibilizarnos en los diferentes portales, en internet, transmitiendo información a organismos de derechos humanos internacionales. Bueno, todo este tipo de acciones, también las cuestiones jurídicas, todo eso, digamos, es lo que entendemos como que es nuestro movimiento social, ¿no? Con las comunidades, ¿qué se ha hecho? En esto hay que considerarlo, hay que reconocerlo, la insistencia de Plataforma Azul como una de las organizaciones que ha estado asesorando este proceso, pues, digamos, condujo un poco para ver la necesidad de que había que crear una organización propia de las comunidades. Y esa organización propia se constituyó y se llama Asoquimbo. Ahí están las diferentes comunidades organizadas en esa organización, valga la redundancia, para la defensa de sus derechos, en una organización propia de ellos. Y alrededor de esa organización es que se adelantan asambleas de información, asambleas de definición de estrategias, de tácticas, de reacciones, ¿cierto? De actuaciones jurídicas, o sea, planes de acción se aprueban en la asamblea. Con todo este proceso, ¿qué estrategias comunicativas se han llevado a cabo para poder acompañar todo esto del Quimbo? ¿Cómo han sido todos estos proyectos comunicativos? Bien, nosotros alrededor de este proceso de resistencia hemos entendido que un proceso de movilización social, de resistencia social, es fundamentalmente un proceso comunicativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo dejamos para nosotros nada más, pues sencillamente aquí se puede dar un proceso de exterminio, de eliminación sistemática y se acaba todo. Un mecanismo de protección ha sido la visibilización de la problemática a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí? Entonces, para eso ha sido muy importante establecer unas estrategias claras en comunicación. ¿Cuál ha sido? Crear registro de todas las actividades que tenemos, ¿sí? Como cuando aquí se hace una marcha hay que sacar cámaras porque se pueden cometer vulneraciones a los derechos de las personas. En ese sentido, también se ha creado una estrategia que ha nacido de tallereo con las comunidades, ¿sí? Se tallereó cómo crear una estrategia comunicativa y ahí se dijo hay que demarcar el territorio. Entonces vamos a hacer un afiche en el que cada quien ponga en su casa su afiche y ahí ponga el nombre de la familia y cuántos años lleva en ese territorio mínimamente. Y entonces el afiche que ustedes ven incluso acá en la Universidad Surcolombiana. Productos audiovisuales, ¿sí? Que los podamos colgar en internet, pero que también los podamos presentar en los cineforos que se dan en las comunidades y eso cree un sentido de pertenencia de la gente y de resolución hacia
decisión hacia que aquí tenemos es que movernos, tenemos que exigir derechos. También un volante de emisión quincenal en el que se le informa a las comunidades. Es un mecanismo más interno, pero también se ha divulgado mucho acá en la universidad, por ejemplo. Se llama La Voz de Matambo y es un mecanismo de mantener entonces a las comunidades informadas de cómo va el proceso y también dándoles elementos de análisis, elementos de juicio para que ellos vayan empoderándose cada vez más y que tengan una herramienta, un instrumento ahí a dónde mirar qué debo hacer en tal aspecto o por qué es que estoy en esto, qué es esto de la reserva campesina, que es lo que viene como propuesta, ¿sí? Y no estar pendientes de hacer comunicados de prensa constantes a los medios de comunicación cuando hacemos movilizaciones, por ejemplo, cuando hacemos asambleas, cuando hay visitas del Ministerio de Medio Ambiente, y en este momento ya está contratada una página en internet donde vamos a articular toda la información de la movilización Quimbo, ¿sí? Ya más o menos el nombre va a ser movilizacionquimbo.com, ¿sí? Y ahí van a poder encontrar todo el proceso, todos los argumentos jurídicos, los procesos jurídicos, los testimonios de la comunidad, los videos de la comunidad, ¿sí? Que inclusive se han construido con apoyo de la comunidad, ¿sí? Los talleres de audiovisuales también se han dado y las personas que hacen parte de la comunidad han participado un poco en la realización. Entonces eso es como lo que hemos planteado en comunicación. Finalmente, cuéntanos qué alternativas han adoptado en cuanto frente al proyecto del megaproyecto hidroeléctrico del Quimbo. Bueno, perfecto. En este momento que las personas, por ejemplo, pueden estar, los que no tienen nada pueden de pronto aspirar a tener algo vía este proceso, ¿no? Nosotros le hemos dicho, lo que hay que potenciar en la zona es la capacidad productiva de la región y eso afincado en lo que es nuestra constitución. Hay algo que se establece que son las reservas campesinas en el territorio nacional, ¿sí? Zonas de reservas campesinas. Entonces se está avanzando incluso con el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con financiación de ellos, en el estudio de la reserva campesina para la zona del Quimbo, que sea una reserva campesina agroalimentaria. O sea que el propósito es derrotar este proceso mezquino de la hidroeléctrica y con la gente y con los subsidios del Estado y con los subsidios internacionales hacer una reserva campesina allí. Como ya la gente gran terrateniente ha vendido sus tierras, pues esa tierra va a ser para los campesinos, trabajadores, mayordomos que la trabajaron siempre, ¿sí? Esa tierra va a ser la que va a ser objeto de reforma agraria para que sean los mismos campesinos que no han tenido posibilidades de tierra, pues que se empoderen de su tierra y trabajen y produzcan y cosechen y generemos alimentos, que es lo que en este momento tanto el departamento, el país y el mundo ya está en proceso de dificultades, ¿sí? Hoy en día se habla de problemas de seguridad alimentaria a nivel mundial y no puede ser que entonces aquí prioricemos producir energía en lugar de producir algo tan básico como es alimentos en una zona tan estratégicamente ubicada para la irrigabilidad, para la fertilidad del suelo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias al concejal Rolando Botello por acompañarnos en esta entrevista, en la cual nos dio a conocer todo este proceso de resistencia por parte de las comunidades frente al proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Mi nombre es Laura Marcela Perdomo y estoy informando para la Agencia de Comunicación de los Pueblos, Colombia Informa. Muchísimas gracias.